Buenas tardes compañeros y licenciado Henry Alarcón. Soy Mónica Vélez Andrade, de primero B en licenciatura en marketing. El motivo por el que emitimos este video es para darles a conocer sobre la comunicación en público y sus estrategias. Buenas tardes, licenciado y compañeros. El tema de que les voy a hablar es la comunicación en público. La comunicación en público es considerada como un arte práctico, una de las herramientas para mejorar la productividad dentro de una organización y medios de control social para algunos, ya que para otros es una de las bellas artes. La comunicación ha practicado diferentes estilos en los que hoy en día son indispensables para instituciones y países, porque nos permite la libertad de expresarnos y lograr metas e ideas. El filósofo griego Aristóteles vio el arte de hablar como un medio de persuadir, donde la retórica debería de perfeccionar al hombre y no pervertirlo. La comunicación ha tenido muchos cambios en las que ha tenido que capacitarse para poder manejar la tecnología y medios de comunicación, donde los implementos que se utilizaban como imágenes, diálogos a medios masivos, como el correo, la computadora, resultaban lógicos, que un discurso largo, pausado, resultaba aburrido y cansado. Tanto fue el cambio que antes utilizaban discursos para exaltar sus virtudes y ahora preferimos el internet, porque la información llega con más facilidad a un mundo entero. Las nuevas tecnologías de la comunicación en público permite hablar con desconocidos o invisibles de forma asíncrona. El discurso público tradicional cambia, evoluciona y se vuelve menos retórico, pero no deja de impactar, porque influye en las mentalidades y motiva a que nunca dejará de ser vital e importante en las culturas y sociedades. Gracias. Buenas tardes, licenciado y compañeros. El siguiente tema a exponer es procesos de comunicación. Se dice que tienen elementos que lo identifican. Como primer punto tenemos el comunicador. El comunicador es el que va a proponer y a su vez va a enviar el mensaje con un objetivo claro y preciso de obtener una respuesta por parte del público. Por ejemplo, el decano de la universidad nos brinda una información o un comunicado, entonces nosotros como estudiantes vamos a reaccionar a aquel mensaje. Como siguiente punto tenemos el mensaje. El mensaje aquí sería el elemento de mayor importancia. Este se llamaría discurso más o menos extenso. Como siguiente punto tenemos el discurso público. Este sería el impacto del mensaje o a su vez la impresión que cause el discurso por parte del comunicador. Dentro de esos tenemos lo que son discursos públicos escritos, que pueden ser ensayos, artículos, y los discursos públicos orales, que pueden ser conferencias, debates, foros, etc. Como siguiente punto tenemos el público. El público aquí sería un conjunto de espectadores con ciertas características que lo identifican. El público es totalmente desconocido para el comunicador. Entonces, se debe investigar el tema que se va a dar para que el mensaje tenga una aceptación. Tenemos la retroalimentación, que la retroalimentación sería el proceso de comunicación donde los protagonistas van a ser un emisor y un receptor. Entre estos dos se va a causar una retroalimentación cuando el receptor responde al emisor. En este caso sería el comunicador hacia el público. Y como último punto tenemos la ocasión. La ocasión se puede dar formal e informal. La formal se puede decir que es un acto cívico, entonces podemos decir que puede ser la inauguración de un evento, y la informal pueden ser las clases o enseñanzas de su mismo entorno. Y como último tema tengo la presentación del público. Estas se deben utilizar aspectos físicos e intelectuales para mejorar los procesos de comunicación que se van a aplicar. ¿Cómo se va a emplear esto? A través de su lenguaje, sus gestos, sus movimientos, su voz. Entonces, para así poder causar un efecto de aprobación o a su vez de rechazo. Gracias.
de presentación. El comunicador puede presentar su discurso de varias formas, según su forma de ser, la ocasión o el contexto. Se derivan 4 métodos: leído, memorizado, improvisado y extemporáneo. Primero, leído. Se redacta en un documento y el comunicador lee el texto directamente. La habilidad de leer con eficacia resulta lo más importante en este discurso, pues se debe hacer la transición de la tonalidad vocal de leer a conversar. 2. Memorizado. Como su nombre lo dice, este discurso se redacta completo y luego se memoriza. Existen pocas personas que utilizan tal método con eficacia, debido a que normalmente la memorización lleva al comunicador a dar un discurso excesivamente formal y poco flexible. 3. Improvisado. Este discurso es pronunciado bajo la inspiración del momento. No se requiere preparación debido a que el orador confía plenamente en sus habilidades y sus conocimientos sobre el tema, pero tiene una cierta desventaja, ya que se produce un desgaste mental por parte del orador. El extemporáneo se prepara y estructura en todos sus detalles, se organizan los materiales y se redacta un bosquejo de la totalidad del discurso. Pero el orador no confía solamente en la memoria, sino que practica el discurso en voz alta, siguiendo el plan trazado, pero expresándose con ligeras diferencias al pronunciarlo. Ahora vamos a ver el estilo propio del comunicador. Se dice que para expresar un mensaje puede que en algunos casos sea un obstáculo para la comunicación. Y existen 4 tipos: el creativo o imaginativo, el hablador, el sintético y el repetitivo. El creativo o imaginativo produce ideas que se apartan de la estructura planeada del tema. El hablador genera muchas ideas, apoyos verbales para desarrollar el tema. El sintético comprime tanto la información para evitar la pérdida de tiempo que comunicará de forma incompleta las ideas o con falta de claridad por la ausencia de apoyos verbales suficiente para desarrollarlos. El repetitivo repite las mismas ideas tratando de hacer el tema más interesante o que se cumpla un tiempo en su totalidad. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar sobre los principios de la credibilidad. Entonces, podemos decir que la credibilidad de cualquier comunicador está sujeta a la percepción de la audiencia. Esto quiere decir que es la audiencia quien decide el éxito o el fracaso que el comunicador tenga. Este podrá obtenerla en medida que el público perciba las virtudes que el comunicador posea y la verdad en los discursos que dé. Entonces, podemos decir que el comunicador logrará establecer credibilidad en 3 momentos distintos, los cuales son antes, durante y después del discurso. Tenemos sobre las etapas en las que el comunicador logra obtener credibilidad ante su audiencia. Antes del discurso, la credibilidad se establece con las referencias que el público posea del comunicador. Esto gracias a información que hayan sido de otras personas que ya lo han escuchado o en base a los medios de comunicación. Suelen existir ciertas imprecisiones cuando el comunicador pertenece a grupos formales o informales. Por ejemplo, en el ámbito económico, social, político, entre otros. El conocimiento previo, la mayoría de las veces, se basa en la apariencia física del comunicador y de su personalidad. Quiere decir que con su apariencia logra ser aceptado y aprobado por la audiencia, seguramente dará credibilidad durante todo el discurso. Caso contrario, recibirá juicios negativos y pues poca atención o disminución de parte de la audiencia por escucharlo. Durante el discurso, la credibilidad puede ser creada por diversos o ciertos factores específicos.
Y el estilo y la personalidad determinan el dinamismo de la presentación. Quiere decir que lo más relevante en la percepción del público es su prestancia, ya que el comunicador de éxito es aquel que demuestra ser un modelo a seguir para sus oyentes. Después del discurso, si el comunicador logró la identificación con el público y ser percibido con las cualidades suficientes para ser digno de credibilidad, habrá conseguido el éxito. Caso contrario, este deberá analizar los elementos de su contexto, su mensaje e incluso analizarse a sí mismo. Así que podemos decir que la credibilidad de un comunicador está sujeta a los prejuicios y las actitudes que el público tenga hacia un mensaje, hacia una ocasión o incluso hacia el mismo comunicador. Entonces, una buena preparación ayudará a mejorar a los comunicadores, recordando que tanto la comunicación como la credibilidad son constantemente dinámicas y variables. La credibilidad del comunicador también está sujeta al control de su tensión y nerviosismo, pues como sabemos, la tensión puede lograr que una persona cambie totalmente su actitud y al momento de dar su discurso lo único que va a lograr es actuar de manera mecánica y hacer lo posible por terminar su discurso sin notar los errores que está cometiendo. Muchas gracias. Como último punto, tenemos tensión y nerviosismo. Estas son manifestaciones físicas, las cuales son corazón acelerado, manos sudadas, las rodillas temblando y la boca seca. Para esto, se le puede llamar también ansiedad situacional. Hay técnicas y recomendaciones para controlar este tipo de problemas, como es admitir que sentimos tensión, nerviosismo y ansiedad. Esto no nos mejorará al tiempo, pero si admitimos que sentimos estas cosas, podemos ir superando poco a poco. Preparar el discurso. Esta es una de las otras técnicas que también se puede hacer para mejorar este tipo de problemas. A veces no preparamos el discurso que vamos a realizar y nos sale muy mal, no sale como tal pensamos. También les hablaré sobre el discurso informativo. Aquí existen algunos pasos. Como primer paso tenemos planeación, que es identificar el propósito que vamos a emitir hacia el público. Idear y seleccionar un tema específico para analizar la situación o el contexto social que vamos a tener. También debemos analizar los receptores, que son quienes van a escuchar o leer nuestro mensaje. 2. Organización. Seleccionar y delimitar un tema específico. Organizar las ideas, estructurar el mensaje, introducciones y conclusiones. 3. Elaboración. Generar materiales de apoyo verbales y visuales. Hoy en día la tecnología nos ha servido de mucho apoyo para poder emitir un discurso con ayuda, ya sea digital o en físico. Seleccionar, elaborar introducciones y conclusiones. También es parte del paso número 3. Presentación. Aquí debemos aplicar todos los pasos, las cuales nos ayudarán a emitir el discurso informativo de manera muy organizada. Gracias.